Ya estamos de regreso en este nuevo capítulo de Emprendo Bio Bio con la compañía de Samuel Jiménez. Él es psicólogo y director de Sentido Humano Consultores. Bienvenido, Samuel. Hola, Romina, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar este día con nosotros. Bueno, queríamos contar el día de hoy un poco sobre algunos tips que les podríamos entregar a los emprendedores. Comenzar de repente por, ¿existe un perfil del emprendedor? Mira, Romina, lo importante, efectivamente sí, podríamos hablar de la existencia de un perfil en esto, es decir, ciertas características o ciertas competencias que son necesarias o que podrían ser un predictor de éxito para una persona que quisiera emprender en alguna de las diferentes actividades. Pero lo importante, más allá de ese perfil sobre el cual vamos a conversar, tiene que ver con tener conciencia de que estas habilidades se pueden desarrollar. Es decir, no es que una persona nazca con las capacidades o las potencialidades para ser emprendedor o no, sino que si no se es, por medio de las capacitaciones o por medio de varios elementos que también se pueden ir configurando como un modelo de aprendizaje, uno puede adquirir estas competencias. Y eso es realmente lo importante para quienes estén en la casa y que de repente dicen, pero es que yo no sirvo para esto. No, uno puede desarrollar esas cosas, uno puede incorporar estos elementos que marquen la diferencia de manera tan sustancial en la vida de una persona. Claro. No tan solo a nivel económico, adquisitivo, sino que también a nivel afectivo, emocional, con una alta incidencia en la autoestima que finalmente repercute en un montón de otros factores. Contémosles un poco cuál vendría siendo como uno de los elementos principales que tendría que tener o una característica principal que debiese manejar o empezar a adquirir o trabajar esta persona para poder ser un emprendedor. Bueno, una característica central tiene que ver con la capacidad de poder tomar buenas decisiones. No hay que confundir lo que es una persona insegura a lo que es una persona prudente. Efectivamente, una decisión, por ejemplo, puede tardar un tiempo en ser tomada, pero el tiempo que demore en ser tomada no tiene que ser por elementos que configuren miedo a tomar decisiones, sino porque nos estamos tomando el tiempo necesario para poder establecer todos los elementos de juicio que finalmente nos permitan tomar una buena decisión. Perfecto. Entonces, tener esa capacidad que no todo el mundo tiene efectivamente, que tiene que aprender, que tiene que adquirir y que nos habla de la capacidad de poder fijarse propósitos, establecer un objetivo y luego organizarse para poder cumplir ese objetivo. Por lo tanto, claro, otra competencia, ¿no es cierto?, inherente a ese argumento tiene que ver con la capacidad de organización, con la capacidad, con esta mirada más holística, más desde arribita, donde uno puede mirar, ¿no es cierto?, todos los elementos, todos los factores y desde ahí tomar decisiones, ¿no es cierto?, con respecto a qué tomar. Perfecto. Cuéntame, ¿existen algunos ejercicios como para poder desarrollar de mejor manera esto de ser más ordenado, de poder elegir con mayor cautela? Sí, mira, más que ejercicios, pero son cuestiones que nosotros tenemos que entender, que son cosas con las cuales vivimos todos los días. Claro. O sea, cuando uno va a tomar decisiones, incorpora, ¿no es cierto?, información que le sirve para tomar esas decisiones. Y eso no tiene que ver con cosas grandes como los emprendimientos, como las empresas o como cuestiones de orden laboral, sino que también tiene que ver con las cosas que hacemos en lo cotidiano. Entonces, un buen ejercicio, ¿qué es? Hacerlo consciente. Es decir, darse cuenta de que uno tiene que asumir un rol más organizado porque de esa manera obtengo mejores resultados. Y eso lo puedes hacer cuando vas a hacer tus compras al supermercado, claro, cuando en el simple ejercicio, por ejemplo, de ver antes tu despensa y ver qué es lo que te falta y así poder organizar tu presupuesto o poder organizar tus finanzas para poder resolver los temas de cosas que te faltan. Entonces, el ejercicio tiene que ver básicamente con hacerlo consciente y con aplicarlo a las cosas cotidianas de la vida. Te vas a ir dando cuenta que ahí vas haciendo de alguna u otra manera el hábito constante. Claro. Generar una cierta rutina de efectivamente ver qué es lo que tú necesitas para poder exactamente, una rutina que finalmente se termine transformando en un hábito. El tema de establecer cambios de hábitos, es decir, por ejemplo, una de las características que tienen los emprendimientos es que uno pasa a ser su propio jefe. Claro. Y por lo tanto, las capacidades que uno tenga de tener autodisciplina son súper importantes. O sea, si tú estableces de que vas a trabajar en un emprendimiento, vas a ser tu propio jefe,
pero no tienes, por ejemplo, la capacidad mínima de poder levantarte todos los días a una determinada hora para poder darle sustento, regularidad, ¿no es cierto?, a tu proyecto, seguramente no lo vas a poder lograr, porque no tienes una rutina predeterminada que te permita poder desarrollarte bien y cumplir las tareas a las cuales tienes que cumplir. Exacto. Y cuéntame, ¿qué otro tipo de características podemos incluir a la característica o el perfil del emprendedor? Una persona atrevida, en el sentido estricto de la palabra, atrevida viene de que se atreve. Y desde ahí entonces una persona atrevida, es decir, que le guste innovar, que le guste generar nuevos desafíos, que vea en el emprendimiento no tan solo la posibilidad de surgir económicamente, sino que vea en ese emprendimiento, como lo decíamos, una oportunidad de crecimiento personal también. Claro. Particularmente lo hemos visto mucho en los pequeños emprendimientos a los cuales, por ejemplo, las personas que son beneficiarias de los programas del FOSIS, por ejemplo, con pequeños recursos que se les asignan, pero que logran establecer diferenciaciones enormes, no tan solo en su economía, sino que también, como te decía, en su autoestima, en la valorización que se hace de ellas en el mundo familiar. La forma en que pueden combatir los elementos más machistas de nuestra sociedad, y ellas pueden demostrar de que también pueden, de que también tienen un proyecto y que lo pueden llevar a cabo y que lo pueden resolver de la misma manera o de mejor manera que lo hacen los mismos hombres. Entonces, hablamos de cuestiones de alta importancia y de alto impacto y relevancia social y personal. Claro. De hecho, hay muchos de los emprendimientos que hemos mostrado acá en el programa que son realizados por mujeres y que nos cuentan sus historias y que efectivamente han logrado surgir gracias a estos pequeños sueños que han tenido. Es que en general, fíjate, a mí no me gusta mucho hablar de diferencias de género, pero la mujer ha resultado un mejor predictor de éxito para los emprendimientos. Al parecer resulta ser que en lo general hay mayores características de perseverancia, hay mayores características de orientación a los resultados, de poder centrarse, por ejemplo, en los detalles que finalmente hacen la gran diferencia a la hora de ofrecer nuevos productos o nuevos servicios. Y entonces, efectivamente, hasta los sistemas que aportan estos fondos se dan cuenta de que en sus propias estadísticas las mujeres resultan ser un súper buen foco de inversión social para poder generar cambios, no tan solo en ellas mismas, sino que en su familia finalmente. Entonces, es un muy buen canal de intervención final. Buenísimo. De hecho, han surgido muchas organizaciones e instituciones que están apoyando el trabajo y el emprendimiento por parte de las mujeres. Así es, pues nos damos cuenta como sociedad, o nos vamos dando cuenta, estamos en ese proceso, de que finalmente esa es la línea por la cual se puede salir más rápidamente de los círculos de pobreza. El más potente sin duda tiene que ver con la educación, pero eso es un proceso muy a largo plazo. Entonces, ¿cómo resolvemos finalmente los problemas de las personas en el aquí y en el ahora? Cuando la dificultad no está en cómo yo hago que mis hijos tengan una mejor educación y así puedan vivir de mejor manera que la que yo he vivido. Cuando los problemas son hoy día, entonces el emprendimiento resulta ser una muy buena manera, pero efectivamente no siempre están los recursos como para hacer la pequeña inversión inicial que se requiere, porque requiere de eso. Es decir, se puede hacer un emprendimiento sin tener dinero, claro, pero el esfuerzo que va a tener que hacer se multiplica por muchos elementos más. Entonces, si tienes las capacidades, tienes las ganas, tienes el pequeño empujoncito y tienes la perseverancia para persistir, para poder tolerar la frustración. Es decir, no todos los negocios funcionan a la primera, la mayoría de hecho no funciona a la primera. Y saber tolerar esa frustración y poder pararte y levantarte al día siguiente a la misma hora, con más empeño y con la capacidad para poder reinventarte, es finalmente lo que va a hacer la gran diferencia entre quienes logran prosperidad en un emprendimiento y quienes simplemente se quedan en el camino. Exacto. Cuéntame, ¿existe algún tipo de ejercicio, hablando sobre, aprovechando esa palabra, que nos sirva como para ayudar a manejar esta frustración, por ejemplo, como para poder dar vuelta un poco la línea en la que va? Mira, más que un ejercicio, tiene que ver con una idea clara. Es decir, no hay éxito sin fracaso. No hay posibilidad, o es muy remota, y hablaríamos de factores relacionados con la suerte más que con el esfuerzo,
cuando no hay ningún tipo de tropiezo, cuando no hay ningún tipo de fracaso. Además, los tropiezos o estos micro fracasos, ¿no es cierto?, focalizados, no globales, focalizados, son una cantera enorme y muy importante de aprendizaje. Es la manera que tenemos de poder generar, ¿no es cierto?, una mejora constante dentro de la generación de un equilibrio que nos genere rentabilidad, que sea positivo. Tenemos la posibilidad nosotros de poder generar aprendizaje a partir de esos errores. Entonces, cuando generamos la convicción de que esto no son palabras hechas, no son frases bonitas, sino que de verdad es así y lo puedes demostrar, te das cuenta entonces de que cuando cometes un error o cuando algo no sale bien, tienes una tremenda oportunidad y no es un fracaso global. Entonces, si tienes esa capacidad para reconvertir eso, transformarlo en vez de derrota en insumo, te vas a dar cuenta de que cada vez que fracasas creces. Por lo tanto, tu disposición emocional hacia el fracaso cambia, te reconviertes, te redistribuyes tu energía y sigues hacia adelante. Entonces, ahí hay una buena estrategia para poder enfrentar los problemas. Si usted fue a vender a un lugar porque pensó que iba a vender 100, pero resulta que vendió 10, usted no tan solo ganó 10, sino que además ganó la experiencia de saber de que ahí no es un buen negocio vender y por lo tanto no va a volver a vender ahí, sino que va a ir a vender a otro lugar. Claro. Eso es ganancia. Tomar las experiencias y empezar a formar nuevas ideas a raíz de lo mismo. Exactamente, porque finalmente no tenemos que pensar solamente en que los insumos con los cuales nos proveemos para poder ofrecer nuestros servicios o nuestros productos son solamente cuestiones más bien prácticas o concretas. El factor de la experiencia, así como es importante también el factor de la capacitación, claro, como son instancias como tu programa, ¿no es cierto?, para poder llegar a los emprendedores y poder darles herramientas como las que hoy día estamos conversando, son tremendamente fundamentales. No siempre tan valoradas porque tenemos la creencia equivocada de que esto es cuestión solamente de trabajo físico, de esfuerzo constante en ese ámbito, pero aquí también hay una alta cuota de pensamiento, de reflexión, para poder establecer las estrategias distintas. Esto es estrategia y la estrategia es una herramienta que se piensa, que implica tomar los diferentes elementos con los cuales tú trabajas y poder transformarlos en una mejor oportunidad de trabajo. Claro. Cuéntame, ¿qué consejos le podríamos dar a los emprendedores para poder iniciar y poder formular nuestro proyecto? Bueno, el consejo va direccionado a poder elegir una buena idea. Una buena idea no es una misma buena idea para todo el mundo. Y eso es porque tiene que tener la consideración de quién la ejecuta. Es una buena idea para alguien, por ejemplo, que quiere salir a vender palta, en la medida de que sepa de que es bueno para vender, de que tiene habilidades con eso, o de que conoce mucha gente, o de que tiene un buen proveedor de palta, ¿no es cierto?, claro, etcétera. Y por lo tanto, en esa consideración dice, es una buena idea vender palta. Si yo tuviera que hacerlo, diría, no, me iría pésimo, no conozco gente que venda palta a buen precio, no soy bueno para vender cosas concretas de manera directa, por lo tanto para mí no es un buen negocio. Entonces, ¿cuál es la primera fórmula? Es, elige una idea de las muchas que se nos ocurren todos los días, que sea viable, no tan solo en términos de la ejecución, sino que también de las propias capacidades que tú tienes. Las personas tenemos capacidades distintas y por lo tanto tenemos diversas posibilidades de poder emprender. Si todos tuviéramos las mismas posibilidades, estaríamos llenos de panadería o de lavandería, etcétera. Claro. La diversidad que vemos en los diferentes emprendimientos que nosotros visualizamos cada vez que caminamos por la calle y ves el negocio de acá, ves a la señora que vende algo acá o allá, te das cuenta de que son ideas diferentes que han emprendido, pero con un insumo que es el ser mismo. Claro. Y eso es algo que hay que considerar. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Y cómo lo voy a lograr finalmente? O sea, principalmente tendríamos que conocernos a nosotros mismos para ver en qué somos buenos para poder potenciar esta idea. A veces es más importante saber de qué no somos capaces que de qué somos capaces. Claro. Porque el riesgo que nos metamos en algo en lo cual no vamos a poder funcionar bien porque no nos gusta o porque no funcionamos bien en ese modelo de negocio nos puede llevar a una pérdida de patrimonio importante que finalmente nos deje congelados por un buen rato. Entonces, son decisiones importantes y como tú muy bien dices, el factor del autoconocimiento y de las posibilidades que tienes de desarrollo son súper importantes para poder salir adelante en estos temas.
Contémosle, démosle una pincelada general y algún tipo de consejo que nos pueda ayudar a mantener este sueño, que de repente ya lo pudimos sacar adelante, claro, pero que de repente cuando ya están dando como que empezamos a flaquear un poco porque ya nos estamos cansando. Claro. ¿Qué tipo de consejo le podríamos dar así como para que mantenga? Estar permanentemente con los ojitos bien abiertos. Porque cuando estamos con nuestros ojos abiertos, muy pendientes de lo que está pasando en el ambiente, podemos ser muy perceptivos a los cambios que se están generando. Todo va cambiando, todo constantemente cambia. La capacidad que nosotros tengamos de observar nuestro medio ambiente nos va a permitir poder generar dinámicas de cambio en el emprendimiento que estamos estableciendo que nos lleven a poder aprovechar las múltiples oportunidades que surgen cada día, cada rato y en cada evento para poder mejorar nuestro negocio. Desde ahí entonces es que la principal característica tiene que ver con eso. Otra tiene que ver con ser muy autocrítico, es decir, con tener la capacidad de poder saber, de poder descubrir, poder abordar y poder mejorar las dificultades que vienen desde nosotros mismos. Esto es como cuando hacemos los análisis de FODA, ¿verdad? Cuando hacemos el análisis de nuestras fortalezas, de nuestras oportunidades, de nuestras debilidades, de nuestras amenazas. Están las que son externas y están las que son internas. Yo tengo que tener entonces ojos abiertos para poder saber cuáles son las oportunidades que se me generan y cuáles son las amenazas que están allá afuera. Y por cierto, tengo que tener la capacidad para poder conocer mis propias debilidades y mis propias fortalezas para desarrollarlas o disminuirlas según sea el caso. Perfecto. Bueno, Samuel, en esta ocasión el tiempo ya se nos agotó, así que te voy a dejar las cámaras abiertas para que le puedas enviar un mensaje a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, agradecer la invitación al programa y dirigirnos, ¿no es cierto?, a los pequeños y grandes emprendedores que todos los días están haciendo ejercicio de no tan solo de la imaginación, sino que de su capacidad de trabajo para poder ser más, para poder crecer y poder desarrollarse. Es ahí donde efectivamente está la gran oportunidad de ser más y lograr ser lo que queremos ser. Y esa es una decisión que depende de cada uno de nosotros. Si hacemos las cosas de manera correcta y ordenada, seguramente lo vamos a lograr y ese esfuerzo va a ser recompensado con mucha alegría y con mucha felicidad. Así que éxito a todos y en este año que está recién comenzando, que sea una gran oportunidad para seguir emprendiendo y seguir mejorando. Buenísimo, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Romina. Esperamos tenerte en otro programa más adelante. Cuando lo quieran, aquí estaremos. Antes de que nos despidamos, ¿alguna forma de contactarte? Bueno, nosotros estamos en Sentido Humano Consultores, hacemos asesorías, ¿no es cierto?, a personas que quieren generar emprendimiento. Tenemos un equipo de psicólogos, de periodistas, también hay ingenieros comerciales, personas que pueden ayudar a generar estos emprendimientos. Así que bueno, nosotros estamos en www.sentidohumano.cl, ahí pueden tener toda la información. Perfecto. Y ver de qué manera podemos trabajar juntos en alguna de las actividades o de los emprendimientos que se pudieran generar. Encantados, como siempre, de poder apoyar cualquier tipo de iniciativa al respecto. Buenísimo. Muchísimas gracias entonces por estar con nosotros el día de hoy y también queremos agradecer a las personas que nos han estado viendo el día de hoy, pero también les quiero hacer una invitación porque de regreso de comerciales vamos a conocer un nuevo emprendimiento.